Hola, vamos a explicar el problema 8.5 de la colección que corresponde a un examen de julio del 2004. El enunciado dice: la descomposición de una sustancia AB se sigue con el tiempo, dando los siguientes resultados cinéticos a 25 grados. Bien, podemos ver que nos dan la concentración de la sustancia AB en milimolar para diferentes valores del tiempo que nos dan en minutos. Bien, lo primero que nos dice es calcular orden de reacción, n, el tiempo de semirreacción de un medio y la constante de velocidad. Lo primero que tenemos que saber para poder obtener esto es saber el orden de la reacción. Para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos actuar de dos maneras. La primera manera es la que hemos utilizado en ejercicios anteriores, que consiste en suponer que la reacción es de orden cero y comprobar si cumple la ecuación de orden cero, después si no, comprobar que si cumple la ecuación de orden 1 y así sucesivamente. Para recordarlo rápidamente, porque es importante que aprendáis eso también, vamos a hacerlo muy rápidamente los primeros pasos, lo que correspondería. Bien, si la reacción fuese de orden cero, la concentración de AB tendría que variar según la ecuación cinética integrada para las de orden cero, como sería igual a la concentración de AB inicial menos la constante velocidad por el tiempo. Esto de aquí es la ecuación de una recta, donde esto sería la y, esto sería la x, la pendiente y la orden en origen. Me está diciendo que si mis datos experimentales corresponden a una reacción de orden cero, al representar la concentración de AB frente al tiempo, mis datos experimentales tendrían que formar una recta. Bien, lo normal es que no suceda así la primera vez, ¿no? Tenemos mucha suerte. Entonces, lo normal es que a lo mejor nos salga una cosa así, que al representar mis datos experimentales frente al tiempo, pues me salga una cosita así, que es una curva, no es una recta. Con lo cual, como esto es una curva, la ecuación esta me dice que tenía que ser una recta, esto no es coherente una cosa con la otra, significa que la reacción no es de orden cero. Entonces tendría que probar si es de orden 1. Para probar si es de orden 1, sabemos que las ecuaciones de orden 1 integradas tienen esta forma, donde esto es logaritmo neperiano de AB a tiempo 0 menos kt. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que si mi reacción fuese de orden 0, al representar logaritmo neperiano de AB de mis datos experimentales frente al tiempo, me tendrían que dar una recta así, porque esto sería la y, el tiempo la x, en fin, esta es la ecuación de una recta. Bien, pues si hago esto y no me funciona y mis puntos no forman una recta, que no es de orden 1 y tendría que ir probando así sucesivamente. Bueno, esto es simplemente era para recordar, porque es importante que quede claro que siempre voy a poder utilizar esto para resolver un problema de cinética si lo que tengo son las concentraciones y los tiempos. Pero ahora os voy a mostrar otra forma que resulta mucho más sencilla, rápida, y lo podemos hacer porque nos han dado los datos de una manera especial. Si os fijáis aquí, tendremos que la concentración de AB inicial es 240 y a los 15 segundos pasa a ser 120. Si os fijáis, 120 es la mitad de 240. Después 120, al cabo de un rato, pasa a 60, que es la mitad de 120. Después, al cabo de un rato, 60 pasa a 30, que es la mitad. Fijaros que lo que nos están dando es una manera de calcular el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo que tarda en reducirse la concentración de una sustancia a la mitad. Bien, pues si aquí era 240 y aquí pasa a 120, el tiempo que ha tardado son 15 segundos. Este es el tiempo de vida media en este trozo. Ahora, de aquí a aquí, si hacemos lo mismo, fijaros, de 15 a 30 son 15, tiempo de vida media, 15. Aquí ha pasado de 60 a 30, se ha reducido a la mitad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? De 30 a 45, 15. Si seguimos, veremos que siempre es 15. Luego, el tiempo de vida media es 15 y además es constante. Cuando sucede esto, solo puede suceder en el caso de que la reacción sea de orden 1. Luego ya sabemos el orden de la reacción y sabemos el tiempo de vida media. Como sabemos el orden de la reacción, sabemos que para las reacciones de orden 1,
el tiempo de vida media es igual a logaritmo neperiano de 2 partido por k. Por tanto, k va a ser igual a logaritmo neperiano de 2 partido por k. No, perdonad, por tiempo de vida media, que son 15. Y esto va a ser igual, haciendo las operaciones, a 0,0462 minutos a la menos 1. Bien, ya tenemos el valor de k, el valor de n y el valor de tiempo de vida media, con lo cual ya hemos hecho el apartado A. Vamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos dice lo siguiente. Si la velocidad de reacción se duplica al aumentar en 10 grados la temperatura del sistema reaccionante, determinar la energía de activación del proceso. Vamos a escribir lo que están diciendo en el enunciado. Bien, me dice que duplicamos que aumentamos la temperatura en 10 grados. Luego la teníamos en 25 y pasa a 35. ¿Y qué pasa con la velocidad? Pues que la velocidad a 35 se duplica con respecto a la de 25. Luego es el doble de la velocidad de 25. Esta es la información que me dan. Por otro lado, me preguntan sobre la energía de activación. Si recordáis de la clase de teoría, obtuvimos una fórmula que nos relaciona las constantes de velocidad a dos temperaturas haciendo uso de la energía de activación. La fórmula era la siguiente. Logaritmo neperiano de K a la temperatura 2 partido por K a temperatura 1 es igual a la energía de activación partido por R por 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Bien, si nosotros sabemos la constante de velocidad a una temperatura 1 y la constante de velocidad a temperatura 2, sabríamos esto y esto, evidentemente las temperaturas, y podríamos despejar la energía de activación. Luego el problema es encontrar estas constantes de velocidad. Para ello vamos a usar esta expresión de aquí arriba porque nos da la clave. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente donde pone velocidades vamos a sustituir por la ecuación de velocidad correspondiente, que ya sabemos que es de orden 1. Luego la velocidad a 35 grados, ¿qué será? La constante de velocidad a 35 por la concentración de AB elevado a 1, porque es de orden 1. Y esto va a ser igual a 2 veces la constante de velocidad a 25 grados por la concentración de AB. Bien, la concentración de AB y de AB se me van, entonces me queda que la constante de velocidad a 35 dividido por la constante de velocidad a 25 es igual a 2. Bueno, pues fijaros, si para mí la temperatura 2 es 35 grados y la temperatura 1 25, por sustituir esto aquí me quedaría que logaritmo neperiano de 2 va a ser igual a la energía de activación, perdón, aquí va un signo menos que me lo he dejado, menos aquí R, y aquí sería, bueno, R es el 8,3145 y aquí sería la temperatura, pero tiene que ponerse en Kelvin. Aquí esto es importante. Entonces hay que sumar 273,15, con lo cual sería 308,15 para la de 35, menos la de 25 es 298,15. Haciendo operaciones nos llega que la energía de activación va a ser igual a 52868 julios mol. Con lo cual ya lo tenemos hecho. Bien, aquí acabaría el problema, pero quiero hacer un comentario sobre una cosa que es importante porque en otros problemas se pide, y ya que estamos grabando pues es bueno que lo sepáis, por lo menos cómo debéis actuar. En la ecuación de Arrhenius, que es esta, A es el factor preexponencial, E menos la energía de activación partido por RT. Esta es la ecuación fundamental que nos relaciona la constante de velocidad con la temperatura. La energía de activación la tenemos aquí. Muchas veces se pregunta también cuánto vale el factor preexponencial, que es A. Bien, ¿cómo podríamos calcularlo en este problema? Ya sabemos la energía de activación. Podríamos poner aquí la temperatura de 298,15, que es la de 25 grados,
aquí la constante de velocidad 25 que la hemos calculado anteriormente, en la energía de activación la tenemos, podríamos despejar el factor preexponencial. Esta sería la forma de calcular. Muchos problemas, calcular primero la energía de activación y después con esta fórmula el factor preexponencial. Bueno, con esto ya hemos acabado.